apertura del programa les hablábamos de la muerte de un albañil en la zona de Luque, aparentemente por la picadura de avispas. Vamos a ampliar esta información. Mariano López y todos los detalles, el informe médico preciso. ¿Qué tal, Alexis? Amalia, el saludo a todos los televidentes. Efectivamente, una persona de 36 años, trabajador albañil, es quien resulta muerto aquí en la ciudad de Luque luego de este ataque de avispas. Él llegó aquí, donde nos encontramos ahora, hasta el Hospital General de Luque, donde recibió las primeras atenciones, pero aparentemente, según lo que nos están explicando, el cuerpo no soportó las lesiones provocadas por estos insectos. Y vamos a hablar con el doctor Víctor Lurachi para conocer un poco, doctor, la atención que se le dio a esta persona, cómo lo recibieron y cómo se fueron desencadenando los hechos. Según la información que nosotros manejamos, ¿verdad? El paciente llega a las 12:30 presentando el antecedente de una picadura. Llega, si bien es cierto, un poco agitado, pero con signos vitales estables, ¿verdad? Se le cataloga como anaranjado, o sea, una atención no es de emergencia, pero sí urgente. Le evaluado por el médico de guardia. Realiza las medidas iniciales, ¿verdad? Antihistamínicos, antialérgicos, corticoides, y luego en 20-25 minutos se le extrae muestra al laboratorio y en 20-25 minutos desencadena aparentemente la reacción anafiláctica, ¿verdad? Que es una reacción extrema, una alergia extrema, donde ocurre una vasodilatación, todas las venas y arterias del cuerpo se dilatan, el paciente queda, como eso mantiene la presión arterial, queda sin presión arterial, a veces ocurre un broncoespasmo, un espasmo de la vía aérea. Bueno, en ese momento el paciente es intubado, ¿verdad? Se inicia maniobra de reanimación y luego de 35 minutos se declara el óbito, ¿verdad? Cuando él llega, pasan unos 40 minutos, doctor, hasta que se da ya la situación crítica. Aproximadamente 30-35 minutos hasta que empieza a desencadenar. Incluso creo que hay en las redes sociales fotos de él sacándose, sí, que estando muy bien, ¿verdad? Sí. Las reacciones anafilácticas o las alergias extremas, como se llaman a esto vulgarmente, tienen diferentes formas de presentarse, ¿verdad? Hay una picadura de abeja o de avispa, algunas personas le hacen un enrojecimiento, dolor y nada más. A otros le hacen una alergia ligeramente mayor, y en este caso aparentemente, como te digo, fue un shock anafiláctico, ¿verdad? ¿Eso tendría que ver con antecedentes, con la condición misma de esta persona? En algunos casos no existe ningún antecedente. Es lo mismo que aplicarle un medicamento por primera vez a un paciente y tiene alergia y desencadena una reacción extrema. El hecho de que haya tenido una picadura previa no significa que no le pasó nada, no significa que no va a desencadenar en los siguientes eventos, ¿verdad? Con respecto a este evento en particular, doctor, ¿ustedes pudieron precisar, por ejemplo, como cuántos insectos fueron atendiendo a la...? Aparentemente fue una picadura, ¿verdad? Aparentemente, ¿verdad? Ese análisis que ustedes pretendían, ¿sí?, hacer, no sé si lo terminaron. Sí, se hizo, se extrajo la muestra antes de que ocurriera todo esto y vino con unos marcadores de inmunoreacción, la IgG, valores de 16.000, ¿verdad? O sea, para ver la respuesta inmunológica, ver qué tanto de alergia tuvo, ¿verdad? Y lo normal es que sea negativo y en él un valor altísimo, ¿verdad? Sí. Alexis, Amalia, voy a colocarme aquí cerca del doctor porque sé que tienen consultas también para él. El doctor es Víctor Lurachi, sí, él es director médico, doctor. Ahí en estudios también quieren hacer algunas consultas. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Te saluda Alexis, te va a saludar Amalia. Una consulta porque de repente como padres de familia nos preocupa. Evidentemente lamentamos la muerte de una persona de 36, sí, 37 años de edad. Una persona fuerte, pues se la ve bien fornida también en las fotografías. Ahora, las picaduras de insectos muchas veces también se producen en niños. Sí. Lo recomendable, doctor, es ante la picadura, por ejemplo, una arañita, de una avispa, a veces inclusive hasta de la hormiga, temporada por el calor de alacranes, rápidamente acudir a un centro asistencial, porque a veces se pretende normalizar, dice la mamá, le ponemos ajo, le ponemos la sustancia mentolada, sí, le ponemos un antiinflamatorio y termina ahí. ¿Qué es lo recomendable en estos casos, doctor?
Antes que nada, y perdonen que desvíe un poco el tema, antes que nada es la prevención, ¿verdad? Tratar de limpiar la casa, tratar de no tener basura, limpieza, ¿verdad? Pero bueno, muchas veces ocurren estas cosas y lo que rápidamente se recomienda, ¿verdad? Acá hemos visto de todo, de que se le pone telaraña, clara de huevo, cebolla, ajo, de todo, ¿verdad? Pero básicamente lo que se recomienda es acudir inmediatamente a un médico, lavar bien primero la zona, ¿verdad? Porque eso puede sobreinfectarse, colocar algún apósito frío, estéril o hielo y traerle inmediatamente al hospital, ¿verdad? Inmediatamente, sea cual fuere la cantidad de picaduras, de repente la de la avispa tiene una hinchazón diferente, el de la araña va produciendo puntitos alrededor de la boquilla. Sí, las madres suelen ser muy sabias en este punto y ellos por la picadura ya saben qué insecto fue. Notable, pero la madre sabe. No importa, igual hay que acudir al médico y en este caso tuvimos un desenlace fatal, un desenlace no favorable, pero siempre es acudir al centro asistencial más cercano. Sí, de repente si nosotros ya sabemos que nuestros hijos son alérgicos, ¿es recomendable darle ya de camino al hospital algún tipo de medicamento? Para no mencionar ninguna droga, ¿verdad? Si sabemos que el paciente tiene una alergia previa, lo mejor es tener el medicamento prescrito por el médico. En otros países todos los alérgicos tienen una plaqueta o una pulsera que distingue a qué drogas son alérgicos y ellos tienen su medicación que ante la duda ellos mismos se colocan. Pero motus propio no se recomienda, ¿verdad? Podemos empeorar el cuadro. O la famosa recomendación por teléfono o por WhatsApp no está indicado, ¿verdad? Ahora, con respecto y volviendo al paciente fallecido, doctor, solo para puntualizar el caso específico, el shock se produce horas después de la picadura, es decir, como usted mencionaba, había una fotografía en la cual él se lo veía asistido ya en el nosocomio. O sea, ¿cuáles son los factores que hacen que posteriormente ya se produzca, luego de un cierto lapso de tiempo, el shock? El shock anafiláctico se produce en respuesta a la picadura, ¿verdad? No es la picadura la que produce el shock, claro. En algunos casos inmediata, depende del grado de respuesta que tenga el paciente, ¿verdad? También depende del grado de inoculación en este caso la gente. Puede ser una picadura no le haga nada, pero 6 picaduras sí le hagan algo, ¿verdad? Y como te dije, es una respuesta, depende mucho de qué hace el paciente en respuesta a esa picadura. Es una respuesta innata, una respuesta autoinmune. El cuerpo reacciona de manera desmedida contra ese agente. ¿Los casos más comunes son relacionados a las picaduras de avispa o también hay casos más complejos de picaduras? Reacciones hay a todo, ¿verdad? Por frecuencia solemos tener más abejas que avispas, ¿verdad? Pero sí, suelen ser más frecuentes. Doctor, de mi parte agradecemos esta charla didáctica, lastimosamente en base a una situación fatal. Sin embargo, la prevención por sobre todo es muy importante antes ya. Yo creo que en eso es lo que tenemos que hacer hincapié. Y la limpieza. En la limpieza por un lado y por otro lado de paso ya aprovechás y eliminás el mosquito transmisor del dengue. Teniendo en cuenta que con las altas temperaturas salen todas estas alimañas, también muchas veces me refiero a lo que tiene que ver con los alacranes y demás, ¿verdad? A propósito de alergia y siguiendo que está el doctor, hay que tener cuidado con los insecticidas también. Eso producen afecciones respiratorias, intoxicación inclusive. Sí, recordemos que nosotros somos los que estamos invadiendo el terreno natural de los insectos, de los alacranes, y muchas veces, así como dijiste, en el afán de querer limpiar veneno tóxico y empeoramos, nos intoxicamos con veneno. O sea, todo en su justa medida y instarle a la población a la limpieza, ¿verdad? Gracias, doctor. Muchísimas gracias. A Mariano también. A su orden. Estuvo ahí en este contacto muy amable. Hasta luego.